Primero quería decirles, como les decía hoy al principio, ¿no es cierto, hermanos? Que está hablando acá, esto que leímos nosotros acá es la transfiguración. Es cuando nuestro Señor Jesucristo les dio como en un momento, ¿no es cierto?, a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, les dio como un adelanto de su gloria, ¿no es cierto? Se corrió delante de ellos, hermanos, él mismo es el velo de carne, ¿no es cierto? Y se mostró, hermanos, demostró su gloria a cada uno de ellos, ¿no es cierto? A los tres. Dice la palabra de Dios que se transfiguró, se transformó, amén, se cambió. Y su rostro, dice, bueno, lo describen acá donde leímos, ¿no es cierto? Su rostro fue brillante como el sol, dice, y sus vestidos blancos como la luz, que no se podía describir, no podían ellos ni siquiera describir, hermanos, lo que veían. Amén. Era nuestro Señor Jesucristo siendo transfigurado, mostrándole la gloria, su gloria, hermanos, a sus discípulos, a estos tres discípulos. Amén. Y dice la palabra que estaban con él Moisés y Elías. Amén. Que vieron a estos hombres, a estos dos hombres, los discípulos lo vieron. Pedro incluso llegó a decir, hermanos, creo que es en Marco, dice que no sabía lo que decía, ¿no es cierto? Porque imagínense ustedes ver eso, hermanos. Imagínense ustedes, nosotros, ¿no es cierto?, estar en ese momento, hermanos, y ver esa transfiguración, y ver a nuestro Señor en gloria, y ver, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo tal como Él es, ¿no es cierto? Y como le vamos a ver en aquel día a cada uno de nosotros también, y también ver a Moisés y a Elías con Él. Pedro dice que dijo, hagamos 3 enramadas, una para vos, una para Elías, para Moisés también, y nos quedamos acá, amén. Y después apareció una nube, y una voz desde la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa voz era la voz de Dios, por supuesto, ¿no es cierto? Dice que después de esto vieron, hermanos, solamente a Jesús, vieron solo al Señor. Y el mismo Cristo, hermanos, dice que los tocó y les dijo, no cuenten a nadie la visión. Amén, porque hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Después, hermanos, esa es la transfiguración. Es nuestro Señor Jesucristo mostrando su gloria. Amén. Mostrando, hermanos, como le vamos a ver seguramente en aquel día también. Después, Pedro dice, hermanos, cuando hace como en 2 de Pedro, el otro capítulo, el otro pasaje donde leímos, hermanos, hace como una defensa, como aclarándole, y esto lo hacen muchos los apóstoles, también lo hace Juan en Primera de Juan, hermanos, también lo hace Pablo, lo hizo Pablo en Corintios 15, por ejemplo, hermanos, le hace como una defensa de que todo lo que ellos están predicando, o todo lo que ellos van a hablarles, todo lo que ellos van a predicar, hermanos, no se los contó nadie, ellos lo vieron. Amén. No fue que ellos lo sacaron de algún otro lado, de una fuente, de otra fuente, ¿no es cierto? Porque son ellos una fuente secundaria, podríamos decir, sino que ellos son fuente primaria. Ellos vieron. Amén. Todo lo que nosotros le vamos a hablar, dice ya en Primera de Juan, todo lo que yo les voy a hablar son cosas que hemos palpado, que palparon nuestras manos, que vieron nuestros ojos, que hemos visto cada uno de nosotros. No nos contaron estas cosas, nosotros los vimos. Y acá Pedro, hermanos, en 2 de Pedro cuando habla, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, está hablando de la transfiguración. Amén. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Hermanos, está hablando de eso que leímos en Mateo. Estaba Pedro, estaba él, estaba Jacobo y estaba Juan. Amén. Está hablando de eso. Dice, les estoy hablando de lo que vi. Les voy a hablar, está diciendo en otras palabras Pedro, de lo que yo vi. Y le voy a hablar también, después en el versículo 19 empieza a decir, tenemos también, amén. Además de lo que vi, tienen ustedes la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Le está diciendo, hermanos, que todo lo que yo les voy a hablar yo lo vi, y además tienen la palabra de Dios. Cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, Pedro no se refiere a la Biblia completa como la tenemos nosotros, sino, hermanos, al Antiguo Testamento, amén, a la ley y a los profetas. La Biblia en el tiempo de Pedro todavía no era así, el Nuevo Testamento todavía no estaba, amén, no estaba compilado y había partes que todavía no existían tampoco. Hermanos, entonces lo que Pedro está diciendo es, hermanos, lo que nosotros vimos y oímos.
es lo que les vamos a contar y que podemos corroborar en la palabra de Dios. Amén. Por eso les decía el domingo pasado, hermanos, y el anterior también, de buscar esa perfección, de que estamos llamados a pensar y a buscar con todo nuestro corazón, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos está guiando y, como leíamos el domingo pasado, de gloria en gloria y de poder en poder, hermanos, nos está guiando hacia la perfección. Amén. Y esa perfección, hermanos, se va a dar en ese momento, en nuestra glorificación. En esa glorificación, hermanos, dice, y les leo un poquito en Filipenses capítulo 3, versículo 20, fíjense lo que dice. Esto que vieron Pedro, Jacobo y Juan, y esto que menciona Pedro acá en su carta, hermanos, es la promesa, y es la promesa de glorificación. Y es la promesa, hermanos, mostrada por un momento por Jesús. Jesús le había hablado de la glorificación a ellos, de que iban a estar con Él, de que iban a estar en la casa de su Padre juntamente con Él, hermanos, pero ahora se la mostró por un momento también. Y les mostró otra cosa, antes de ir al versículo este que quiero leer, hermanos, de Filipenses 3:20, les mostró otra cosa que era de muchísimo aliento para ellos, que tiene que ver con quienes estaban ahí con Él. Moisés y Elías eran hombres como nosotros. En Lucas, hablando de la transfiguración, dice, hermanos, estaban rodeados de gloria y hablaban con Él sobre el tiempo de su partida, sobre el momento de la cruz con el Señor Jesús. Después léanlo en Lucas 9. Hablaban con Él desde el momento de su partida, estando ellos rodeados de gloria. Entonces, si Jesús les mostró su gloria y si mostró que hay dos hombres que no eran Jesús, eran hombres como nosotros, hermanos. En Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró por lluvia y llovió, hermanos. Bueno, y sabemos quién era Elías, quién era Moisés también, eran hombres, hermanos, y ellos estaban rodeados de gloria. Jesús también les estaba diciendo ahí, hermanos, que eso también era para ellos. Jesús también nos está diciendo entonces a nosotros también, hermanos, que la promesa también es para nosotros, si nosotros la creemos. ¿Entienden, hermanos? También, hermanos, es para nosotros. Lo prometió, lo dijo y lo mostró. Amén. Ellos lo oyeron, lo escucharon de Jesús y lo vieron de Jesús. La glorificación. Pedro, hermanos, Juan y Santiago, ellos lo vieron. Y ahora, hermanos, ellos después en sus evangelios se encargaron de decir, hermanos, lo que hemos visto y oído. Amén. Y lo pueden corroborar en la palabra profética más segura. ¿Por qué dijo esto Pedro también, hermanos? Ahora vamos al versículo. ¿Por qué dijo esto? Piensen un poquito en la transfiguración. En el monte, se supone que es el monte Tabor, que está cerca de Nazaret. Un monte bastante alto es. Hermanos, piensen un poquito en la glorificación. Un monte, un hombre, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, una nube y una voz desde la nube. ¿A qué le hace acordar? Un hombre, un monte, una nube y una voz desde los cielos. Moisés, el monte Sinaí, una nube y una voz desde los cielos. Amén. Estaba Jesús mostrando que Él era ese profeta del que Moisés habló, ese profeta mayor que Él, mayor que Moisés, profeta mayor que yo, dice, levantará Dios para ustedes. Estaba mostrando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él era el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios, que Él es del que hablaba Moisés, que Él es del que hablaban los profetas, que Él es del que hablaba la ley, que Él es, hermanos, del que hablaba el esperado por su pueblo y el prometido por Dios también. Amén. Hermanos, Él es el del que hablaban las Escrituras, todas las Escrituras. Hermanos, todas esas palabras proféticas, hermanos, más seguras de que, como dice Pedro, hermanos, estaban cobrando vida en nuestro Señor Jesucristo. Todas esas palabras, hermanos, cobraban vida en Él. Todas esas palabras estaban en Él. Todas las profecías se cumplían en Él. Todos los atributos de la ley, todas la esencia de la ley, el amor de la que habla la ley de Dios, hermanos, en los 10 mandamientos, por ejemplo, eso, hermanos, de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, hermanos, se cumplieron en Jesús, estaban en Él. Amén. La promesa de la glorificación se cumplía en Él. Todo
todo, hermanos, todas las palabras proféticas más seguras se cumplían en él. Ellos lo escucharon, ellos lo vieron y lo corroboraron en la palabra de Dios. Amén. Y también eso es para nosotros. Porque también, hermanos, como decíamos el domingo, también nosotros tenemos que hablar de lo que hemos visto y oído. Pero ¿cómo lo que hemos visto? Sí, de lo que ha visto en su propio corazón, en su propio ser, que ha sucedido desde que usted oyó la palabra y creyó la palabra profética más segura, la palabra de Dios, el Evangelio. Amén, el Evangelio. Por eso decíamos, hermanos, que el domingo pasado, así como Dios va de gloria en gloria, de poder en poder, y lo podemos ver, hermanos, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él planeó, en toda la historia de la redención, lo podemos ver también que eso sucedió. Empezó, hermanos, con una familia, con un hombre, después una familia. Un hombre le hizo la promesa, después ese hombre tuvo una familia, después esa familia fue un pueblo, después ese pueblo fue libertado, hermanos, y fue una nación, con un territorio, con un gobierno, una nación bien formada. Y después, hermanos, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ahora es otro pueblo, es también un pueblo, pero aún más grande y formado por gente de toda tribu, lengua y nación, ya no solamente judíos, de gloria en gloria, de poder en poder. Empezó, hermanos, también en un jardín la comunión de Dios con los hombres. El hombre cayó, pero los hombres, hermanos, que eran redimidos por Dios, cuando eran bendecidos por Dios, hacían altares a Dios, los patriarcas, por ejemplo. Fíjese ahora cómo va todo creciendo. Empezaron con altares, después Dios, cuando fue formando su pueblo, fue un tabernáculo, después fue un templo, después, ahora, hermanos, después llegó donde Dios reveló, hermanos, a todos los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Después llegó, hermanos, el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice la palabra. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que era nuestro Señor Jesús. Y ahora es formada, bueno, como decíamos recién, la iglesia. De gloria en gloria, de poder en poder, siempre en progreso, siempre Dios va progresando, siempre Dios, hermanos, va de gloria en gloria. Y de la misma manera, cuando toma a uno de nosotros por su Hijo, hermanos, cuando cada uno de nosotros cree, cuando cada uno de nosotros se arrepiente, cuando cada uno de nosotros, después de haber escuchado el Evangelio de salvación, se arrepiente de sus pecados, hermanos, si cree a este Evangelio, tiene que ir de gloria en gloria y de poder en poder también creciendo hacia esa perfección de la que hablábamos el martes también. Amén. Que va a llegar, hermanos, en esa perfección estaban, en esto que leímos, ¿no es cierto? Que se va a dar cuando se dé esto que leímos en nosotros también. En esa perfección estaban, por ejemplo, Moisés y Elías, y ni hablar del perfecto de los perfectos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debemos ir, hermanos, creciendo cada uno de nosotros. Amén. Fíjese si no es una promesa. Fíjese, hermanos, Filipenses 3:20, ahora sí se lo leo, hermanos, la promesa de Dios y cómo Cristo lo prometió y Cristo lo mostró. Hermanos, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, igual que con Moisés y Elías. Amén. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. En Corintios 15 dice, hermanos, se lo voy a leer en Corintios 15, porque esto es promesa de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, hermanos, 44, podemos arrancar el 44, dice, ¿lo tienen, hermanos? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Vamos del 41, me equivoqué, hermanos, perdón. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén.
Dice el 50, hermanos, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. A eso se refiere cuando habla de corrupción, a nuestra carne. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está, amén. Esa es la promesa. También Pablo hablaba de ello. También Pedro, por supuesto que Pedro iba a hablar, hermanos, Pedro lo vio. Jesús se lo mostró. Jesús les habló de esto, hermanos, y se lo mostró por un momento. Amén. Y también, hermanos, por eso decíamos, es a la perfección que debemos apuntar, en la perfección en la que debemos pensar, como decíamos. Y creyendo, hermanos, y sabiendo cada uno de nosotros que Dios nos está llevando a eso y que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hacia eso, cada uno de nosotros. Ahí debe estar puesta, hermanos, nuestra fe. Ahí debe estar puesta, hermanos, nuestra esperanza también. Amén. Hermanos, de gloria en gloria, de poder en poder. Él nos está llevando a eso. Él nos está llevando a nosotros, a cada uno de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que nos lleva a cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cómo es que nosotros somos llevados a esto? Porque esto es promesa de Dios, que a sus hijos, que a los que creen, que a los que son quebrantados, que a los que le buscan de verdad, Él los va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Y que los va a llevar a esa perfección. Pero hermanos, ¿cómo es esto entonces en nosotros? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se aplica esto entonces ahora a lo que yo estoy viviendo ahora, hoy, mañana? Es, hermanos, a través del Evangelio. Es a través, hermanos, de un corazón quebrantado. Es a través de un corazón arrepentido de nuestros pecados y un corazón que ha creído al Evangelio y que quiere, hermanos, ser un hijo, que quiere buscar de Dios. Un corazón que ha creído a lo que ha escuchado, al Evangelio que ha escuchado, hermanos. Y en base a eso después va a empezar a ver en su propia vida, como tiene que suceder con nosotros, hermanos, va a empezar a ver esa transformación. La misma palabra, transfiguración, transformación en cada uno de nosotros, conversión en cada uno de nosotros. Así es. Y el Evangelio, hermanos, es que nosotros nos hemos arrepentido, hemos creído, y eso viene de Dios también, pero para estar en este proceso, hermanos, se necesita arrepentimiento y fe. Y nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído, no estaríamos acá. Y algo que produce, escuchaba a un hombre que lo decía y lo decía muy lindo y me gustó, algo que produce, porque muchos de ustedes van a decir, el Evangelio entonces consta de arrepentimiento y de fe. ¿Y dónde está la obediencia? No consta de obediencia. No, pero ¿qué está diciendo? No necesita obediencia. Pero el Evangelio, hermanos, cuando usted está arrepentido y cree, produce en usted obediencia, que no es lo mismo. Amén. Produce obediencia. La obediencia, hermanos, es un producto de una persona que ha creído, de una persona, hermanos, que está arrepentida, de una persona que ha sido salva, de una persona que sabe que va, hermanos, como decíamos también, creo que era el domingo, hermanos, que cree en lo final, que cree en la causa final, que cree en Dios y que Él ya hizo todas las cosas y que Él ya nos hizo sus hijos y que ahora, hermanos, por eso anda en los caminos de Dios. Porque sabe que, hermanos, Él cree a la promesa de Dios y ahora empezó a andar. Cree a esa promesa que escuchó y ahora empezó a andar. Creyó a eso que escuchó y ahora empezó a ver en nosotros, empezamos a ver en nosotros mismos, como decía recién, hermanos, que todo eso se está cumpliendo. Amén. Hermanos, la obediencia es un producto del Evangelio. Nadie va a ser salvo por obedecer. Pero todo el que es salvo va a obedecer. La santificación, hermanos, no salva, pero la salvación santifica, es decirlo de otra manera, más elegante por ahí. Hermanos, la santificación no lo salva. Sus méritos y lo que usted haga y cuán bien se porte usted no lo salva.
Pero la salvación y el creer en este Dios, sin creer que Dios nos va a llevar allá y creer que esa promesa es fiel y verdadera, y lo es, porque es palabra de Dios, hermanos, va a hacer que nos santifiquemos. Va a producir en nosotros buenas obras. Por eso, hermanos, como decía recién Mati, es imposible que un hombre pierda la salvación, porque viene de Dios, porque viene de Él. Y Dios nos llama, Dios nos salva, Dios nos guía. Nosotros somos los que aportamos a veces nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras falencias, hermanos, y nuestras desobediencias, y Dios igual nos reprende, nos exhorta, incluso nos castiga. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él nos castiga para no tener que condenarnos con el mundo. ¿Por qué estaría Dios tan interesado en nosotros cuando fallamos? Y tan interesado en no condenarnos, y que por eso nos castiga. ¿Por qué se interesa tanto en eso? Porque Dios castiga al Hijo que ama, y no va a permitir que sea condenado con el mundo. Claro que cuando nosotros desobedecemos acá, cuando nosotros, hermanos, le fallamos a Dios, y a veces los castigos de Dios son duros y nos duelen, y son fuertes también. Puede suceder eso también. Todo eso, hermanos, lo que está en medio siempre es nuestra vida, nuestro caminar. ¿Me explico, hermanos? ¿Se entiende? Y puede ser fuerte. Pero ¿por qué Dios está, hermanos, va a castigar? Si tomó a alguien, si la salvación se perdiera, Dios entonces, yo le di la oportunidad, Él no la quiso, listo. Pero Dios no dice la Biblia que Dios hace eso. Dios lo que hace es, yo lo salvé, me está desobedeciendo, yo lo amo, lo voy a traer, le voy a hablar, le voy a decir, me sigue desobedeciendo, le voy a bajar un poquito la vara para no tener que condenarlo. ¿Por qué Dios estaría interesado en hacer eso con su Hijo? Lo tendría que hacer con todo el mundo, además. No, hermanos, la salvación viene de Dios, viene de Él. No hay lugar para la salvación por méritos nuestros o por obras. No caigamos en eso. Hay muchas iglesias que predican eso, hermanos, pero no es así, no es así. Otro error muy grave y que está basado en esto es, usted habrá escuchado muchas veces decir, yo quiero estar bien para el día que el Señor venga a buscar su iglesia, que me encuentre bien ese día. Error. No está bien eso. Usted tiene que estar creyendo hoy, el día que fue salvo. Su corazón quebrantado, arrepentido, y todos los días de su vida un corazón arrepentido y quebrantado. ¿Que va a fallar, sí, pero se va a volver. Pero un corazón que ha creído y que está en el proceso, y que está creciendo y que está siendo santificado por Dios. Y cuando Él venga y confíe en el poder de Dios, hermanos, lo va a encontrar bien. Amén. Y se va a ir con Él. Y eso es seguro. Amén. Una persona no es, sino, hermanos, es también mérito. Es también, hermanos, salvación por obras. Y eso no es bíblico. La salvación, dice la palabra de Dios, es por fe. Y la fe va a producir las obras. Amén. Pero cuando usted creyó, su corazón fue quebrantado, usted es salvo. Y el día que el Señor venga a buscar su iglesia, ese día Dios mismo se va a ocupar de que usted esté entre los que Él se va a llevar. Eso es así, hermanos. No está bien decir, quiero estar, y lo va a escuchar muchas veces, hermano, quiero estar bien, porque si no, cuando el Señor venga, me va a encontrar mal y me voy a quedar. Pero entonces, podríamos decir entonces también, hermanos, que menos mal que hoy pequé. Entonces yo puedo decir, menos mal que el Señor no vino hoy, porque si no yo me quedaba. Pero si hubiese venido ayer, yo estaba bien ayer, entonces me iba con Él. Voy a estar bien mañana, entonces me voy con Él. No, no es así. Esto, hermanos, es por fe. Es creyendo en lo perfecto. Es creyendo, hermanos, en la promesa. ¿Por qué si no Jesús le iba a mostrar lo último a Pedro, a Santiago y a Juan? Lo que le había hablado, hermanos, lo último y lo que le esperaba a ellos. Si había posibilidades de que ellos desobedecieran y se fueran por ahí y se fueran al infierno después. Lo mismo es también con nosotros. Lo mismo es con cada uno de nosotros. Nos ha mostrado, hermanos, también lo último. Nos ha mostrado, hermanos, también a través de su palabra, y lo tenemos que ver a través nuestro también, que vamos creciendo, que vamos avanzando, que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. No tome, hermanos, por eso, hermanos, es importantísimo, no tome a la iglesia como una actividad más dentro de su agenda. No tome, hermanos, la iglesia como algo donde usted viene porque cree en Dios nada más, pero después no
No le importa mucho de los hermanos y lo que se hace en la iglesia y todo eso. No lo tome así. Intégrese, comprométase, porque no se trata de la iglesia esta, de nosotros y este edificio, hermanos. Se trata del reino de Dios en la tierra. Se trata, hermanos, de que cada uno de nosotros debe hacer avanzar este reino, de que cada uno de nosotros debe mostrar, hermanos, y debe ir de gloria en gloria, de poder en poder, caminando en este mundo para también ser un buen testimonio para los demás, para también ser, hermanos, luz para los que no conocen a Dios y que puedan venir y que puedan creer lo que Dios traiga, que puedan encontrar su iglesia, la iglesia del Señor también. No tome, hermanos, el evangelio de esa manera. Tiene que ser lo más importante para nosotros. Tiene que ser, hermanos, la guía de todas nuestras actividades, dependiendo después del evangelio. Dependiendo después, hermanos, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos mostró, de lo que Dios nos muestra, de lo que dice en su palabra, de lo que oímos de su palabra, hermanos, para que podamos ir viendo también cada uno de nosotros, en nosotros mismos, su gloria. Y que esa gloria va creciendo, porque Dios es así, Dios va creciendo. Dios toma a su Hijo y lo quiere hacer crecer. Quiere, hermanos, llevarlo de gloria en gloria, de poder en poder. Los que a veces detenemos esa obra, y eso sí lo podemos hacer con nuestros pecados y nuestras negligencias, eso somos nosotros, contristando al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no viene para dejarnos cómodos y que estemos siempre igual, no. Él quiere hacernos crecer y crecer y crecer. Como dice también el proverbio, hermanos, que la senda de los justos va en aumento. Que la senda de los justos es como la aurora, hermanos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y algo así también decía Pedro, dice Pedro también, ahora lo tengo, hermanos, dice Pedro ahí donde lo leímos en 2 de Pedro. Amén, de ir creciendo. Y ya con esto terminamos, hermanos, de ir creciendo, hermanos. Dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. También alumbra en lugar oscuro, hermanos, mantiene la luz hasta que el día es perfecto. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Entonces, para cerrar esta transfiguración, hermanos, muestra que la palabra de Dios es verdadera. Muestra que también esa gloria que Cristo tenía, y lo vimos en el versículo de Filipenses, hermanos, esa gloria que Cristo tenía también es para nosotros. Pero también, hermanos, es la promesa que Cristo había hecho, hermanos, que se la mostró por un ratito a los discípulos y a través de ellos también a nosotros. Pero también, hermanos, ahora en nuestra vida, en lo espiritual, nosotros debemos ir de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Creciendo hasta llegar a lo perfecto. La palabra de Dios también en 1 Corintios 13 dice, cuando venga lo perfecto, dice Pablo. Hermanos, y recuerde bien entonces, también usted fue salvo cuando creyó y su corazón fue quebrantado delante de Dios. No tiene que hacer nada. Fue salvo por eso. Después, lo único que usted va a hacer es aportar desobediencia y pecado a la obra de Dios en usted mismo. Amén. Y entonces nos tenemos que arrepentir y entonces nos tenemos que esforzar, tenemos que luchar contra el pecado, pero todo eso, hermanos, no podríamos ni siquiera tener la intención de luchar contra el pecado que está en nosotros si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y es claro, eso se ve muy fácil también. Antes, ¿cómo era usted? Antes todo lo que usted hacía estaba orgulloso y le parecía que todo estaba bien, pero un día se enteró cuando conoció el Evangelio que todo eso era pecado y que a Dios no le agradaba y que era condenación para usted. El hecho de que haya empezado a luchar contra eso y que ahora no quiera hacer lo que antes hacía, que ahora, hermanos, aborrezca lo que antes amaba hacer o se enorgullecía de hacer, pelear, robar, las mujeres, los hombres, todas esas cosas, los vicios y todas esas cosas, hermanos, el hecho de que ahora esté peleando con eso es porque algo habita ahora en usted. Algo santo está empujando eso de su vida, está quitando eso de usted. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Busquemos cada vez más conocer a nuestro Señor. Amén. Conocer a Dios, conocer su voluntad. Y eso nos va a santificar cada día más. Amén.
No se trata de obras, no se trata de obedecer, se trata de creer, se trata de arrepentirnos. Y eso va a producir obras y eso va a producir obediencia en nosotros. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amén. Hoy vimos, y ya un poquito para cerrar, ¿no es cierto?, los otros dos mensajes anteriores, hermanos. Hoy vimos cómo esa perfección que Dios había prometido a sus hijos, Jesús se la mostró un poquito a sus discípulos. Amén. También eso es para nosotros.